Muy buenas. Nada, decir que simplemente que estamos iniciando un podcast, le he titulado Medieval Talks 2 y hoy tenemos y contamos con José Manuel Osada, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Es doctorado por la Sorbona y si me equivoco en algo me corriges, catedrático en la Complutense y ejerció investigación, labores investigadoras durante más de 10 años en las universidades de Harvard y Oxford y otras de Europa y Latinoamérica. ¿Me equivoco? No, no, en absoluto. Bueno, pues nada, entrando, si quiere presentarse usted un poco mejor. Ya está todo dicho. Está todo dicho. Intento dedicarlo mejor a mis estudiantes, que son lo más importante Está, curiosamente, de la investigación. Tengo estudiantes en literatura, introducción a la literatura, en literatura, religión y sociedad, máster, grado, y son unos cursos muy agradables. Y la investigación, sí, pues desde hace ya más de casi 30 años, me dedico a investigar la literatura comparada y de modo especial los mitos. Los Ujú. mitos han atraído mucho mi atención y a ellos le dedico lo mejor de la investigación que tengo ahora mismo. Muy bien. Bueno, está ejerciendo ahora mismo, entiendo, por lo Sí, que está claro, sí, diciendo, sí, sí, sí. sí, vamos, Mm. hasta que la muerte nos separe. Es vocacional, supongo. Sí. Es muy... Vale. Bueno, pues nada, entrando un poco en temática, el motivo por el que le he llamado a este podcast ha sido que yo, ya digo, no es algo empírico que se pueda demostrar, es muy subjetivo, pero durante años, sobre todo con anterioridad, he visto que como que Roma, la cultura clásica estaba como muy de moda, muy en auge, pues no sé muy bien por qué todo lo que tiene que ver con Atenas, Esparta, Grecia, etcétera, etcétera. Y ahora mismo como que veo que a nivel cultural, de alguna forma, todo está dirigiéndose mucho más hacia lo nórdico y olvidándonos un poco de la cultura clásica. No sé si es una visión bastante limitada, entiendo que es mi perspectiva única y exclusivamente, pero no sé si existe algún motivo que se conozca para que esto suceda o por qué nos estamos derivando o son modas. La pregunta es muy compleja. Las corrientes históricas exigen muchas veces milenios, cuando no más que milenios, pero restringiéndonos a los siglos es así. Es así, el mundo está pivotando, lo estamos observando, está pivotando hacia el norte, está pivotando hacia el Índico, hacia el Pacífico. Esto en el aspecto geopolítico. El mundo de la cuenca mediterránea está perdiendo mm, influencia, está perdiendo peso, eso es evidente. Pero bueno, más allá del aspecto geopolítico, sí es verdad que estamos asistiendo a un nacimiento auténticamente descomunal de las mitologías nórdicas, de otras mitologías, en buena medida también por la globalización. El fenómeno de la globalización es algo llamativo, debido, entre otras cosas, aunque viene de los años 60, 50 del siglo pasado, las últimas 2 décadas debido al Internet. Ujú. Eso está bien, está modificando muchísimo nuestros modos de vida, nuestros modos de acercarnos al mundo, está dando acceso a mitologías hasta ahora desconocidas o muy superficialmente conocidas. Y sí, es verdad, la, la, la observación es justa, Sí, bueno, Santiago. eh, no lo diría, ¿eh? Pero... Y después, entonces dices que estamos derivando hacia más occidente. ¿Crees que en un futuro quizás se pongan más de moda otros tipos de mitología, como puede ser la hindú, tirando más hacia la egipcia, japonesa o algo así? Sin duda, el tirón de China y India, va a ser enorme.
estamos pivotando el mundo está pivotando hacia el Océano Pacífico, aunque puede gustar, puede no gustar, pero es así. La importancia de África, de Europa, es cada vez menor, incluso del Oriente Medio, ¿no? Por otro lado, yo creo que todo esto, vamos a ver, desde un punto de vista mucho más psicológico, del imaginario, creo que esto responde a una serie de factores que me gustaría expresar de la manera más accesible y corta y breve posible. Vamos a ver. Durante siglos hemos recibido una formación clásica Ujú. en Occidente, venida del clasicismo, del mundo clásico grecolatino, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, ha sido omnipotente y omnipresente en todos los ámbitos. No en vano, pues las universidades de origen cristiano han ido colonizando todos los países, ¿no? Curiosamente, nosotros nos sentimos de algún modo más cercanos al mundo greco-latino desde el punto de vista intelectual de lo que pueda parecer. Es decir, su concepto del mundo, su concepto de las letras, su concepto del ser humano, nos parece cercano a nosotros desde un punto de vista intelectual, erudito, también porque así nos ha venido la enseñanza. Pero desde un punto de vista existencial ya es otra cosa. Ahí, me parece, entra en juego todo el mundo medieval. No hay que olvidar que la Edad Media mm, no existe. La Edad Media es un enorme periodo que va desde aproximadamente el siglo V, siglo VI, hasta el siglo XV. Evidentemente, nosotros decimos antes, después de la Segunda Guerra Mundial, Belle Époque, etcétera, dividimos en 30, 40 años nuestras pequeñas dimensiones. Imaginémonos lo que deberíamos hacer para comprender la Edad Media, que son más de 10 siglos, ¿no? Entonces, la Edad Media nos parece en ese sentido, desde un punto de vista intelectual, más lejana, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista existencial, más cercana. Ujú. Lo intentaré explicar. Nos parece más nebulosa, por supuesto, entre otras cosas porque comienza con la Edad Oscura. Prácticamente, con la caída del Imperio Romano, la humanidad conocida o que nosotros hemos conocido hasta entonces mm, regresa aproximadamente unos 1000 años intelectualmente. O sea, los siglos 5, 6, 7, la Edad Oscura es oscura. Todo viene a desaparecer. De hecho, no tenemos nada prácticamente hasta el siglo VIII. Ujú. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podemos fabular lo que queramos. No hay nada. Donde hay un vacío, Hay como unos siglos vacíos, eso iba a decir, ¿no? hay unos siglos vacíos, hay que llenarlos. Y luego, además, a todo esto se une un mundo distinto del que se nos había llegado a través de los grecolatinos, completamente distinto. Pondré un ejemplo que puede servir de combinación para ambos mundos. Tácito, que escribe sobre Alemania, ¿no? Sobre las costumbres y los lugares de los germánicos. Aproximadamente en el siglo I después de Cristo, describe a los germánicos, a los nórdicos, y bueno, pues va describiendo los pueblos. Es una especie de descripción estereotípica del mundo germánico, ¿no? Bueno, pues ahí aparece cómo la mujer tiene una enorme importancia. La mujer acompaña al guerrero a la lucha. El guerrero lucha más aún que ningún otro porque si no, su mujer caerá en captividad. Por otro lado, no existe el concepto de autoritas heredado de los romanos, sino que la autoridad es el liderazgo basado en el mérito, basado en la lucha. Ujú. eh,
no se deciden las cosas porque exista un principio de autoridad, sino porque alguien ha demostrado con su mérito que se puede. Todo esto, la decisión de las grandes pues, tareas del pueblo en función de lo que dice la comunidad es algo que atrae mucho más para un mundo como el nuestro, para la posmodernidad. La posmodernidad en este sentido se siente mucho más cercana del mundo germánico que nos describe Tácito que del mundo grecolatino. Evidentemente, ¿qué ha pasado? Después de la Segunda Guerra Mundial hemos asistido no al mundo grecolatino, sino a la enorme ebullición de unos Estados Unidos que estaban haciéndose los auténticos imperios imperadores del mundo, que nos decían que no hay nada como la cultura del esfuerzo para ser líderes, que las mujeres tienen igual dignidad que los hombres, no son ni siquiera una parte de la humanidad, son la humanidad igual que nosotros, etcétera, etcétera, que las cosas se tienen que tomar, las decisiones han de tomarse en comunidad, en equipo. Esto evidentemente que forma parte también de nuestra posmodernidad, es uno de los aspectos positivos de la posmodernidad. Creo que enlaza perfectamente con lo que está esperando el espectador, el jugador, el lector de hoy en día. En ese sentido, más allá de las razones geopolíticas que yo daba al principio, creo que hay unas razones relativas al imaginario existencial mucho más convincentes. O sea, que se entrelazan muchísimo. Filosofía, religión, Claro. todo. O sea, Somos uno. sí. El ser humano no existe sino en modo híbrido, pero somos una persona, todos y cada uno. Bueno, todo esto a mí me ha generado pues muchísima curiosidad. Yo soy una persona que le encantan los videojuegos, ha jugado constantemente a videojuegos desde la infancia y últimamente veo que hay una evolución muy grande en todo esto de los videojuegos. No sé si usted ha jugado God of War o cómo ha sido un poco la experiencia. God of War Aquí, es un, digamos que es un señor, una especie de Hércules, hijo de Zeus, y una humana, que bueno, su misión en este mundo, su historia, lo que nos cuenta es pues de sobreponerse a su padre y eliminar a su padre, ¿no? Y entonces te montan una especie de mundo que me gustaría saber si es bastante fidedigno también. Que rodea todo este personaje y tal. vamos a ver, La aquí pregunta en tengo que hacer, concreto es sí, perdón. Nada, nada, nada. Cuente, cuente. El Aquí tengo que hacer un paréntesis. poco de mea culpa, puesto que no he jugado a God of War. Yo sí que organizamos el quinto congreso de mitocrítica en la Complutense sobre mito e imagen audiovisual. Vinieron más de 250 personas y yo entonces sí que me interesé por los videojuegos, me asistí a varias sesiones en las que me enseñaron. Yo no llegué a jugar, yo vi cómo Ujú. la gente disfrutaba y cómo ellos me decían esto es así, esto es así. Desgraciadamente no, yo creo que en buena parte es algo generacional, pero aún así sigo abierto a todo tipo de nuevas incursiones. Vamos a ver, pero sí conozco el juego y cómo ha mm, mm, cambiado de óptica desde el principio, ¿no? Vamos a ver, En principio, en 2005, a partir de 2005 hasta 2018, el juego era muy centrado en Grecia. Ujú, ujú. Hablaba pues de Ares, Zeus, muy toda la mitología griega. A partir de 2018, no sé si por, ya lo decíamos, ¿no? Si por un poco de moda o pues porque se quedaron un poco sin argumento para continuar con Kratos en Grecia, lo pasaron a la mitología nórdica. Ahí pues contaban un poco la historia, ¿no? De que, bueno, se fue porque no estaba de acuerdo
con las leyes y políticas griegas y pues se adentró un poco en la nórdica, destruyéndolo todo, básicamente. Llega ahí para Sí. destruir. Aquí se demuestra un poco más esto que decíamos antes de las leyes, las normas de la ciudad o las normas de la persona. Eh, Vamos a ver, el problema aquí creo que es evidentemente múltiple, como todo. Por supuesto que hay por debajo de todo ello un asunto de mercadotecnia. Han hecho sus estudios y ven que hoy en día pues hay tantos o cuantos eh, jugadores que pueden estar interesados en esto. Por otra parte, el público se cansa y hay que seguir innovando una y otra vez, por supuesto. Ujú, Por otro lado, em, cada vez es más conocida, decíamos antes, esa mitología. También porque estamos accediendo cada vez más a las fuentes originales y a estudios sobre las fuentes originales. Y de ahí se está sacando una base inmensa para producir toda esta industria cinematográfica o de videojuegos, ¿verdad? ujú. En ese sentido, es verdad que antes teníamos tal cantidad de información sobre el mundo grecolatino y tan poca sobre el otro que al cambiar, bueno, al cambiar no, menos, al aumentar la cantidad de fuentes de la mitología germánica, nórdica, vikinga, etcétera, pues evidentemente ya se hace más accesible y sobre todo se puede llegar a un mayor público. Yo no sé si, vamos a ver, si estás interesado sobre el carácter fidedigno o no de todo Sí, esto. mucho, mucho. Mucho. Porque la verdad es que es mi fuente, por así decirlo, a la que tengo más accesible yo y creo que gran mayoría de la gente hacia ese tipo de mitologías. Si es fidedigno o se sacaron, pues, me gusta llamarlo licencias literarias, para crear su mundo y su universo. Si Sí, sacan muchísimas licencias literarias o si es fidedigno y digo, bueno, pues yo si juego God of War tengo una ligera idea de cómo era ese mundo mitológico que los nórdicos diseñaron, etcétera, etcétera. vamos a ver, el problema aquí es que es un mito. El problema aquí es saber qué significamos cuando hablamos de un universo mitológico, incluso qué significa lo real. Cuando estábamos hablando de literatura, de ciencia ficción, es un problema que evidentemente llena las aulas y los libros universitarios allá por donde vamos, ¿no? El libro en Mitocrítica Cultural, una definición del Sí, mito. lo tengo aquí detrás. Está ahí detrás. Sí, no sé si lo veis. Ah, sí, ahora lo veo, sí. Lo publiqué en Ediciones Acal en noviembre del año 22, hace ahora 4 meses. Es un libro en el que he intentado definir lo que es un mito. Y una de las cosas que he querido hacer es distinguir entre mito distinguir mito de mentira. Eso es importantísimo. Hay muchísimos historiadores, muchísimos literatos incluso, que confunden mito con mentira. No tiene nada que ver, estamos hablando de planos completamente distintos, de planos, no podemos mezclar la moral con la lógica ni con tantas cosas, ¿no? No tienen nada que ver. Si yo quiero hacer mañana, si yo quiero subir al K2, eh, aunque sea una ficción, aunque sea una imaginación, no porque no sea verdad, nadie me va a decir que eso es una mentira. Es importantísimo saber de qué hablamos cuando hablamos de los mitos. Es algo muy importante. El mito nos está hablando de quiénes somos y de qué es nuestra imaginación, qué son nuestros deseos, qué son nuestras ambiciones, qué son nuestras negaciones. El mito, para mí, es una manera especialmente apta para acceder a la naturaleza y a la cultura humanas. Eso por un lado, si quieres más adelante podemos hablar de lo que sea un mito o de los aspectos que tenga la definición del mito.
Sobre el carácter fidedigno de estos relatos en God of War o en otros tantos juegos a los que yo he podido acceder. Sí, a ver, incluso en series y películas, Sí, la de vikingos, vamos a ver. etc. Hay un aspecto aquí que hay que tener siempre en cuenta. Y es el aspecto de los efectos especiales, es el aspecto de la necesidad de mantener al espectador, Ujú, al jugador, continuamente en vilo y en suspense, evidentemente. Bueno, pues eso evidentemente no ocurre en la vida, vamos a decir, real, ujú, ni mucho menos. Evidentemente, ¿eso qué hace? Pues que se multipliquen los acontecimientos mitológicos, cosa que en las fuentes de que disponemos no ocurre. Las fuentes que disponemos, por ejemplo, los dichos de Wagner o todas las, pues por ejemplo, la Edda en prosa, la Edda en verso, pues toda la descripción de Saxo Grammaticus, todos ellos tienen muchísimas páginas y de vez en cuando aparecen una serie de acontecimientos mitológicos. ¿De acuerdo? Es decir, los ujú. acontecimientos mitológicos son escasos. ¿Eh? Decía en sus 4 cuartetos, decía yo, Eliot, decía, el hombre no puede, la naturaleza humana no puede soportar demasiada realidad. Y decía también otro, un poeta, un gran poeta austríaco, decía, si el ángel me abrazara, me destrozaría, ¿no? Es decir, nuestra naturaleza no está hecha para resistir tanto acontecimiento mitológico. No podemos. Y sin embargo, los juegos una y otra vez nos quieren, para conservar nuestra atención, poner uno y otro y otro. Si no, sería muy aburrido. Bueno, evidentemente, Ujú, en ese aspecto yo creo que sí, tienen que alejarse, tienen que alejarse. Evidentemente tienen que recurrir a lo vistoso, por supuesto, pero en el mundo mitológico hay muchas partes, muchos pasajes prosaicos que pueden parecer un poco, vamos a decirlo así, cansinos, ¿verdad? Pero que forman parte de nuestra vida. Nosotros ahora estamos charlando, pero dentro de 5 minutos vamos a tener que estar leyendo un libro o dando un paseo y ahí no pasa nada, no hablamos con nadie. Entonces, nuestra vida es todo esto, es una combinación de momentos álgidos y de momentos pues más comunes. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es posible, que un videojuego mm, refleje de manera fidedigna lo que puede haber en la mitología. Y sin embargo, sí nos ofrece muchos aspectos de la mitología. ¿Eh? Por ejemplo, pues cuando nos habla de Odín o de Frey o de Thor o de Freya, por ejemplo, por supuesto, o cuando nos habla de Sigfrido, de Brunilda, de todos estos mitos o personajes mitológicos nórdicos, ¿no? ujú. Evidentemente nos los expone una y otra vez y decimos, bueno, y son reales en el sentido de, ¿son aquellos que aparecen en las fuentes? Sí. Hay muchos otros que aparecen en las fuentes que se prestan menos a aparecer aquí. Por ejemplo, Ymir, Audumla. Y sin embargo, son los primigenios. Es decir, Ymir procede de esos ríos de los glaciares con veneno que dieron lugar a la primera divinidad de la cual Odín y sus hermanos van a sacar los hombres, van a sacar el mundo, van a sacar, por ejemplo, del cerebro van a sacar las nubes. Y a partir de ese primer ser van a
generar el mundo o van a surgir más tarde los hombres. Bueno, pues evidentemente no es el caso. El Ymir mismo, pues, se nutre de la vaca Audumla, que es la gran genitrix, la gran generadora, ese es el mito de la fertilización, por supuesto. Pero sí que hay una serie de motivos que aparecen una y otra vez en estos juegos y en el cine. Ayer me llamó la atención, en un momento en la sala de Theodore, estaba viendo una parte del Señor de los Anillos Ujú. y apareció en el friso en una columna, algo que mucha gente no pararía. Decía, bueno, ¿y qué hace esto ahí? Era Yggdrasil, era el árbol, bueno, pues del que va a, a descender todo el mundo, ¿no? Es decir, el Yggdrasil es el eje del mundo, Axis Mundi, que aparece en todas las mitologías, ¿no? Bueno, pues aparecía allí, detrás del enano este que lleva un hacha, curiosamente, Gimli se llama, ¿no? Gimli, en Sí. efecto, Gimli. Me llamó la atención, seguramente que él mismo, bueno, pues, bueno, pues lo sabría, no lo sabría, eso me es igual, pero, por ejemplo, son motivos que, bueno, el del martillo de Thor, etcétera, el Mjolnir, por supuesto. Entonces, estos motivos aparecen una y otra vez, a veces en los cascos de los personajes, a veces en el escudo, a veces en las lanzas, o son motivos que recuerdan que estamos en otro mundo, son indicios que nos envían a ese mundo mitológico. Entonces, eso sí, esto aparece mucho más. Estos símbolos, el mito, no puede haber mito sin símbolo. Estos símbolos, estoy hablando pues, del Yggdrasil, el árbol, el martillo, o por ejemplo, por irme a otra mitología medieval, el grial. Bueno, es el grial, es un símbolo al mismo tiempo de Ah, la fertilización y perdona esto que te es interrumpa. ¿Aparece en mitología nórdica el Grial? No, desconozco completamente, ¿eh? es un mito de origen medieval, precisamente, coetáneo a todo esto que estamos diciendo, pero es un mito es una fusión de la religión cristiana y de la mitología celta. Ah. Es celta, el grial. Estamos hablando del mito del rey Arturo, de los Mm. caballeros de la Mesa Redonda, de Galaad, Perceval, de todos estos, que de algún modo también tiene mucho que ver, porque los celtas van a luchar con los anglosajones y es donde se van a juntar los pueblos. Es, digámoslo así, es la eterna lucha que hay entre los nórdicos y los celtas. Y ahí aparece el grial como la promesa de que todo volverá al tiempo Mm. primigenio. Ah, cuando estabas hablando me estaba dando cuenta de que em, personajes mucho más secundarios, como son las Nornas, aparecen exactamente las tres mismas nornas en cultura clásica, en Grecia y en los nórdicos, con que pueden ser entre 1500, entre 1000 y 500 años de diferencia entre unos y otros y a miles de kilómetros de distancia. Y no sé, me genera mucha curiosidad cómo puede llegar esto a ser posible, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, que en... Sí, perfectamente. Las normas aparecen, yo no sé si con tantos años de diferencia, porque vamos a ver, volvemos al problema de las fuentes. El problema de las fuentes es que no tenemos textos nórdicos, sino a través de los monjes cristianos. La Y está muy mitología pagana, manipulado, ¿no? la, la mitología pagana nórdica pagana nos ha Ujú. llegado, salvo dos ejemplos muy, 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 muy
muy poco relevantes, por ejemplo, cómo se debe curar tal o cual enfermedad. Salvo muy pocos ejemplos de este tipo, toda la mitología pagana nos ha llegado mediatizada por los historiadores cristianos. Evidentemente mediatizada, comprometida. Yo más que decir, bueno, pues nos la han subvertido, yo diría, gracias porque nos la habéis transmitido, porque si no, no la hubiéramos perdido. Es que hay Sí. que ser realista, ¿no? O sea, bueno, pues evidentemente a veces lo dirían, bueno, pues esto, Zeus es, o Odín es Zeus, o Thor es, pues no sé, pues Cristo o lo que sea, pues evidentemente hacen sus comparaciones, hacen sus tablas, lo que quieran, ¿no? Pero el caso es que gracias a ellos los tenemos, porque si no hubiéramos perdido hasta lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues Snorri Sturluson, bueno, pues que nos ha dado la Edda en prosa, ¿no? O Saxo Grammaticus. Snorri Sturluson es el que nos transmite, junto a la Edda en verso, la mayor parte de toda la mitología nórdica, pero en lengua islandesa, mientras que la de Saxo Grammaticus viene en lengua latina. Estamos hablando del siglo XII. Islandia ha sido cristianizada en el año 1000, exactamente. Hay gente que supone que fue en el año 999, poco nos importa aquí. Y bueno, pues toda la mitología que nos ha llegado de Dinamarca, Suecia, Noruega, las Islas Feroe, los asentamientos escandinavos en Irlanda y en Gran Bretaña, todo nos ha llegado a través de esas dos fuentes islandesas. Es curioso. Bueno, pues es como si se hubiera conservado allí, y luego, bueno, los textos que tenemos son del siglo XII, siglo XIII, aunque sabemos que relatan acontecimientos o se refieren a libros y textos de los siglos IX y X. Estamos, por lo tanto, regresando. Pero es muy probable que lo que tenemos en los siglos IX y X ya tuviera existencia en los siglos III, IV, V. Esa edad oscura a la que antes me he referido. Es decir, el cómputo humano, la cronología para saber cuándo nacemos, morimos o vamos al otro mundo, por volver a las nornas, lo tenían tanto los germánicos, los nórdicos, los vikingos, como los cristianos o los griegos, las parcas, por supuesto, y lo tienen también los hindúes y lo tienen también los chinos. Evidentemente, nuestra vida es un cómputo, Sí, y pero ahí está, ¿no? la verdad es que es cuanto menos curioso que las nornas, y no recuerdo el nombre que usaban en Grecia, pero que usaran Parcas. las Bueno, par bueno, sí, perdón, sí. morias, puede ser, Las Morias, sí. las morias, que usaran exactamente el telar, Sí. que cortaban los hilos, no sé, me resultó cuanto menos más que El curioso. símbolo, siempre está ahí el Sí, símbolo, ¿no? incluso el símbolo de la escritura, porque la escritura es un tejido. No sé si todo el mundo sabe que la misma palabra texto significa tejido. Texto viene de tejer, textare, textil, y eso es tejido. Un texto es un tejido de letras y en ese sentido, bueno, pues el tejer letras o acabar el tejido es acabar la vida humana, por ejemplo. Mm. Bueno, no sé, yo la sensación que me ha generado este videojuego ha sido como quiero descubrir más y de hecho pues un montón de lecturas pero de lo que tienes a mano porque es Wikipedia y es Internet básicamente, no puedes llegar a profundizar muchísimo más. Uh-huh. En ese sentido me sentí un poquito de, bueno, necesito más, no me lo estáis dando, pero bueno, me conformaré y buscaré por otros lados y fue cuando decidí Sí, hombre, pues pero como decía, llamarte. hay unas auténticas, muy buenas ediciones españolas
de las Edas, por ejemplo. Las Edas son colecciones de poemas, estas que yo he dicho, y de ahí viene todo lo que sabemos, lo primero que sabemos, exceptuando algunos textos noruegos y suecos de importancia, pues todo nos viene en esas dos Edas, E-D-D-A, que significa abuela. Ujú, Bueno, pues esas dos Edas, la Eda en prosa de Snorri Sturluson o la Eda en verso, que es anónima, de ahí viene la mitología mezclada con hechos heroicos, como diría yo aquí. Es como si dijéramos acontecimientos mitológicos más la vida del Cid. Eso, eso son las Edas. Es decir, por una parte tenemos una parte mitológica, puramente mitológica, y luego el poema del mío Cid. Eso es un poco las Edas ujú. islandesas, ¿de acuerdo? A ellas se unen otra serie de fuentes, como sean pues la saga de los Volsungos, el poema de los Nibelungos. Bueno, pues son dos textos indispensables, muy relacionados con ellas y muy relacionados con toda esa fuerza que viene del este, con Atila, y de ahí, en esa fusión de Atila que está provocando tantas migraciones, bueno, pues tenemos ya los Nibelungos, Gudrun, que se casa con Atila, Sigfrida, que se casa con Brunilda, perdón, que se casa con Sigfrida, etcétera, ¿no? En esto hay mucha gente que está estudiándolo en los... Pues me viene ahora pues Paloma Ortiz de Urbina, por ejemplo, que está haciendo un auténtico estudio de todo lo relativo a la recepción por Wagner de toda de las sagas antiguas, ¿no? Y aquí el ejemplo que yo ponía antes, el de El Señor de los Anillos, a mí me parece un ejemplo maravilloso, ¿no? Cómo a partir de esa mitología a la que se añade el poema de Beowulf, Tolkien es capaz de rehacer una nueva mitología. ¿Mm? Ujú. Bueno, pues ahí tienes una respuesta a tu deseo de saber más, ¿no? Sí, Más allá de Wikipedia, por supuesto. sí. Es que es lo que más tienes a mano y de lo que tiras al final. Pero bueno, me gustaría ahora entrar un poco a conocerla a usted, si quiere. Ujú. Pues eso, me genera un poco de curiosidad como eh, cuál es el punto de inflexión en el que una persona dice, me encanta esto, quiero dedicar mi vida a estudiar todo lo que conlleva la mitología, de dónde procede, de... No sé, si hay algún momento clave en su vida que digas, pues mira, he descubierto esto a través de esto y decido a partir de aquí encauzar mi vida hacia estudios mitológicos serios, etcétera, etcétera. No sé, cuéntenos un poco lo que desee para conocerlo un poquito a usted. Gracias, Santiago. Vamos a ver. Yo tuve una serie de comienzos, vamos a decirlo así, eruditos, cuando fui a hacer el trabajo de máster, entonces se llamaba Diploma de Estudios Avanzados a la Sorbona en el año 89, bueno, en el año 86. Y allí empecé a estudiar algunos mitos, pero desde un punto de vista clásico, como el laurel de Apolo, pero desde un punto de vista, perdón, erudito. Pues quería conocer los textos, quería conocer el argumento, etcétera, ¿no? Bueno, luego la tesis doctoral que hice allí en los años siguientes, luego volví a España, me tuve que volver a ir fuera, ya es donde fui a los países anglosajones, luego por fin pude volver. Em, toda esta, el trabajo desarrollado durante esos años fue una erudición de intentar comparar literaturas unas con otras, obtener datos bibliográficos, relacionarlos entre sí, darlos a las editoriales para que publicaran tal o cual bibliografía, ¿no? O tal o cual estudio crítico. Me pareció muy interesante, pero
ahí empezó, cuando acabé, lo que le ocurrió a Torrente Ballester cuando escribió su Don Juan. Después de escribir todos aquellos volúmenes sobre los gozos y las sombras, tuvo un empacho de realismo. Así lo dice. Dice, tuve un empacho de realismo, y escribió su Don Juan. El Don Juan es una novela preciosa, preciosa. Bueno, pues es una nueva versión del mito de Don Juan, ¿no? Y a mí me ocurrió en buena medida lo mismo. Debo muchísimo a todos los profesores, maestros que he tenido. Y bueno, aquí en el Departamento de Filología Francesa de la Universidad Complutense, mis compañeros, el director Javier de Prado, José Antonio Millán, muchos otros, me fueron ayudando a escarbar, no solamente desde un punto de vista erudito, sino desde el punto de vista existencial. ¿En qué medida todo esto me está haciendo a mí? ¿En qué medida esto me afecta? Y así es como, bueno, pues me acordé de todo lo que había hecho en Francia con el profesor Pierre Brunel en la Sorbona, de todo lo que había hecho en Oxford, en Harvard, en Canadá, y dije, vamos a ver lo que se está diciendo, y vi que todo lo que se estaba diciendo hoy en día a nivel académico en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, España, Portugal, Italia, sobre el mito era en su mayor parte formalista, cuando no sociológico y cuando no político. Yo dije, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Y así es como nació el deseo, una y otra vez corroborado y ayudado por los proyectos que me ha ido dando el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Investigación, o la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de las Universidades, que me han permitido reunir un grupo, lo voy a decir porque es llamativo, ¿no?, de investigadores. En el actual, por ejemplo, somos 157 de 13 grupos universitarios, de 7 universidades. Bueno, pues todos en torno al mito, a la mitocrítica cultural, que es la metodología del mito que yo he querido crear, la hermenéutica del mito, y cómo estudiar los mitos y cómo hacer de la mitocrítica cultural una auténtica disciplina. Es decir, estudiar el mito como, o lo diré de otra manera, perdón, estudiar el mito desde dentro del mito, no desde fuera, no como una simple erudición, sino como algo que puede transformarnos, que puede ayudarnos a comprender nuestro mundo, porque forma parte de la naturaleza y de la cultura humanas. En ese sentido, todos los congresos internacionales de mitocrítica que tenemos en los años pares, en los meses de octubre en la Universidad Complutense, a los que ya han venido más de 1.500 investigadores de 50 países, los libros que hemos publicado, la Asociación Internacional de Mitocrítica, Asteria, la revista de mitocrítica, Amaltea, el grupo de investigación, ACIS, todo esto está pues, transformando Madrid en un foco de atracción para el estudio del mito, al que vienen ya muchísimos investigadores para formarse con nosotros. Esto gracias al equipo maravilloso de investigadores que está trabajando con nosotros en la Complutense. Estáis ahí muy... O sea, me imaginaba un equipo pues bastante más pequeño, la verdad. 150 personas son muchas, ¿eh? Pero Sí, bueno. sí, sí. Y nada, intuyo que después de todos estos años de viajes, porque por lo que dices, estuviste por casi toda Europa, parte de Norteamérica, Latinoamérica también, y Sí, decides, ¿no? sí, perdón. No, perdona. Decides de algún modo juntar todos esos conocimientos y no sé si plasmaste la gran mayoría de ellos en tu libro o te quedan muchos más libros por escribir. Cuéntanos. No, muchísimas gracias. Vamos a ver, sí, yo antes había publicado unos 10 libros con compañeros sobre mitos, pero esta vez yo dije, voy a hacer un libro sobre mitocrítica. Se lo propuse a la editorial ACAL. Jesús Espino fue desde el primer momento muy, muy receptivo.
Vino la pandemia, estuve 9 meses, como todo el mundo, enclaustrado y dedicado a hacer los índices. Bueno, han sido 4 índices muy costosos, son casi 50 páginas de índices de las casi 850 que tiene el libro. Lo que dije fue, quiero hacer un libro que sea una auténtica definición, lo cual no quiere decir que pueda haber otras, y yo siempre las aceptaré a condición de que puedan demostrar que aquí hay un mito, de que aquí no hay un mito, es decir, que me ayuden a ser metódico en el acercamiento a los textos o a las películas o a los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el libro. Estamos tremendamente contentos con la difusión que está teniendo. Y es un libro que viene a salir al paso de muchas misconceptions, perdón, concepciones erróneas Sí. sobre lo que pueda ser el mito. Una y otra vez en los congresos, pues hay gente que nos dice, y yo puedo hablar de tal, pueden hablar de lo que quieran, pero tienen que demostrarlo. Y tienen que ser coherentes con el texto o con la fuente o con lo que están diciendo. Por supuesto que sí, pero defender que, por poner ejemplos del cine conocidos por todo el mundo, bueno, espero, Alfred Hitchcock, Audrey Hepburn, pues, o por ejemplo de la canción Madonna, o del cine Marilyn Monroe, o del cine, o del deporte, Leo Messi, Ronaldo, decir que son mitos del fútbol, de la canción o bueno, pues eso no significa nada. Es un error. Es un error que muchas veces solamente trasluce una pobreza léxica, porque es lo mismo que ocurre también cuando se habla del mito de Don Quijote, del mito de Madame Bovary, del mito de Prozac o del Viagra. Es problema de pobreza léxica. También es problema de falta de exactitud académica. Es problema también de no utilizar la palabra héroe, figura, etcétera, símbolo para cada una de estas cosas que acabo de denominar, ¿no? El mito significa, lo diré aquí, siempre un impacto entre dos mundos, el mundo trascendente y el mundo inmanente. En las pantallas de videojuegos también se puede ver esto. Es decir, ¿el mundo inmanente cuál es? El mundo inmanente, nosotros ahora estamos en un mundo nuestro inmanente, en el que no hay más que lo que vemos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en el mundo trascendente? Trascendente viene de la palabra transcando. Scando significa saltar, más allá de saltar al otro mundo. Es decir, un mundo en el que no todo ocurre como en el nuestro, en el que hay seres que no están sometidos a las constricciones de nuestras condiciones A nuestras leyes, ¿no? temporales y espaciales. Evidentemente, que un personaje pueda atravesar muros, que un personaje pueda un personaje de esos mundos pueda entrar en contacto con un personaje del mundo inmanente. Es que ahí está el mito. Todo en el campo de la ficción, que no tiene nada que ver con la mentira, todo en el campo del imaginario, que no tiene nada que ver con la mentira. Es más, yo creo que es el terreno más realista del mundo, el imaginario. Bueno, pues cuando en el terreno del imaginario, de la ficción, un personaje de un mundo semejante al nuestro interactúa con un personaje de un mundo sobrenatural sagrado, ahí tenemos el mito. Por ejemplo, Don Juan va por el Camposanto, se encuentra con una estatua, le mesa la barba, barbas de piedra, era el comendador al que había asesinado. Te invito a cenar.
muy bien, no pasa nada. Está pasando algo igual que en nuestro mundo inmanente. Pero en el momento en el que la estatua mueve la cabeza para arriba y para abajo y dice, voy a cenar contigo, en ese momento en el que un muerto, por poner el caso, pero puede ser un demonio, un ángel, un monstruo, una bestia, me da igual, habla o interactúa con un personaje de un mundo similar al nuestro, en ese momento hay mito. No antes y no después. Ocurre, por volver al asunto nórdico, con Hamlet. Hamlet, ¿dónde está el mito? Cuando el espectro de su padre habla con él en la torre y no en el resto de las acciones. Antes decía, no podemos soportar tanta realidad. Evidentemente, si hubiera mitos continuamente, estaríamos absolutamente en fibrilación. Bueno, pues no puede ser. Entonces, el mito es ese momento en el que dos mundos, uno sobrenatural sagrado y otro semejante al nuestro, interactúan. Hay un impacto de dos mundos. Eso es indispensable. Todo lo demás podemos llamarlos, bueno, pues acontecimientos sublimes. Muy bien. Deformaciones, decía Barthes, deformaciones. Muy bien. Barthes confundía mitos y deformaciones. Freud confundía mitos y complejos y tantas confusiones. Pero cuando se hace de verdad en equipo una auténtica investigación académica, se llega a la conclusión de que el mito tiene mucho más que decirnos que una simpleza. Bueno, nos has spoileado el libro, entonces nos has definido aquí completamente la base del libro. No sé, bueno, fuera bromas, me gustaría también que dijeras un poco dónde se puede adquirir, si está en librerías o si es compra por Amazon el libro. Sí, el libro Ya. está en Amazon, está en librerías, se puede acceder inmediatamente en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en librerías, allí en Vale. Pontevedra hay varias, lo he visto, o Ujú. sea que no hay ningún problema, el libro está a la venta y nada, si Bueno, alguien necesita alguna especificación, que me escriba a mi dirección, a jlosada@ucm.es, repetiré, bueno, que le den para atrás al jlosada, vídeo. perdón. Que le den para atrás al vídeo, no pasa nada. No, pero repite si quieres, ¿eh? @ucm.es. UCM significa Universidad Complutense de Madrid.es. Bueno, pues nada. Yo he estado súper a gusto, la verdad. No quiero robarte tampoco toda la mañana. Yo creo que ha estado bien. Yo he tocado todos los temas que quería. No sé si a ti te queda algo por tocar ahí que dejaras un poquito en el tintero. Agradecer la facilidad con que has hecho todo desde el principio, desde que me escribiste por correo, porque habías visto algo en LinkedIn, si no me equivoco. Sí, sí, te conocí por Eh, LinkedIn, sí. sí, me llamó la atención. Hay otras personas que me escriben con otros motivos, pero no para hacer este tipo de revistas. Ayer me hicieron otra, me han hecho varias en el diario.es, en el debate, etcétera. Sí, o sea, yo estoy abierto a todo ello, pero quería agradecer cómo a partir de ese gusanillo que tienes en torno a la mitología para los videojuegos, pues has tenido esta iniciativa que ha sido para mí tremendamente agradable en Y todos los para mí sentidos. tremendamente agradecido de que hayas accedido a venir. Ya sabes que soy un canal muy chiquitín, que no va a haber demasiada gente. Esperemos que en YouTube esto tire un poquito para arriba, pero bueno. Muy agradecido también de que aceptaras y encantado de tenerte aquí. Cuando saquen el próximo Santiago, video, muchísimas gracias, Santiago. cuando saquen el próximo videojuego de God of War te llamaré otra vez Por favor, y a ver si te yo animas, si lo prometo, pruebas. sí, hay por si te interesa, tengo una doctora en filología clásica que organiza conmigo, bueno, ella es la que lo organiza, yo doy el soporte intelectual, si puedo decirlo así, un seminario sobre mito y videojuegos en el mes Ujú. de octubre en la Universidad Asistiré. Complutense. No, no lo dije antes porque no te quería interrumpir. Antes hablaste de él también y tal, que era en el mes de octubre. Asistiré. Sí, Me buscaré la forma de ir. No, no quise interrumpirte, pero sí. Sí sí, asistiré.
si no me equivoco, a ver si va a ser el día 18, toda la jornada, seminario sobre mito y videojuegos con Begoña Cadiñanos. A mí me queda grabado ya en el voz, pero pues nada, muchísimas gracias. Estupendo. No sé si el chat quiere preguntar algo, está muy calladito últimamente, pero bueno, si no quiere preguntar nada, nos despedimos por aquí. De acuerdo, un Vale, auténtico placer. Hasta otra ocasión. igualmente. Adiós. Chao, chao.